Muy buenas noches amigos, yo soy su amigo Manuel Alejandro, su relator de las grandes historias de los artistas de ayer, hoy y siempre. En estas oportunidades le estamos trayendo las historias de las famosas y las más taquilleras películas del ayer y de hoy. Por ejemplo, el día de hoy les traigo la historia de una película del año 1958, cuyo nombre es Vértigo. Ahí les voy a contar la historia, cómo se realizó, cuál fue el tema, quiénes actuaron ahí de esta interesante película. Ok amigos, no se olviden por favor de suscribirse al canal, apóyennos para que podamos seguir creciendo. Antes de irme quiero dejarles una breve reflexión que dice así: tú eres más fuerte que tus miedos, tus fuerzas son mayores que tus dudas. Ok amigos, los dejo, cuídense y nos vemos en el siguiente video. Vértigo en Latinoamérica, Vértigo en España. Vértigo de Entre los Muertos es una película estadounidense de suspenso psicológico y cine negro dirigida y producida por Alfred Hitchcock, estrenada en 1958. El guión está basado en la novela de 1954 de Entre los Muertos, escrita por Pierre Boileau y Thomas Narcejac, y fue adaptado por Alec Coppel y Samuela Taylor. El actor principal James Stewart interpreta al detective privado John Scotty Ferguson, quien tras sufrir un accidente que lo obliga a jubilarse anticipadamente y le provoca acrofobia y vértigo, es contratado por un viejo amigo, Galvin Elster Tom Elmore, para que vigile discretamente a su esposa Madeleine Kim Novak, quien se comporta de forma errática y parece estar poseída por un espíritu. La película habla de la obsesión, la parálisis psicológica y física y la frágil naturaleza del amor. El filme fue rodado en San Francisco, California, y en los estudios de Paramount Pictures Hollywood. Es la primera película en utilizar el traveling compensado, un efecto en la cámara que distorsiona la perspectiva y que se utilizó en la cinta para crear desorientación y transmitir la acrofobia de Scotty al espectador. Como resultado de su uso en la película, el efecto es a menudo denominado efecto vértigo. La película tuvo su estreno mundial en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián de 1958. Si bien tuvo un inicio poco alentador cargado de críticas tibias y una pobre acogida en taquilla, ganó popularidad con el paso del tiempo y en la actualidad es considerada un clásico dentro de la filmografía de Hitchcock, además de una de las mejores películas de todos los tiempos. Tras una evaluación de 10 años, Vértigo fue elegida el 2 de agosto de 2012 como la mejor película de todos los tiempos por delante de Ciudadano Kane de Orson Welles. Fue candidata a 2 premios Oscar y encabezó el AFIS 10 Top 10 en la categoría de películas de misterio. En 1995 la película fue considerada cultural, histórica y estéticamente significativa por la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos y seleccionada para su preservación en el Registro Nacional de Cine. En 1996 se presentó una versión restaurada de la cinta. Tras una persecución en una azotea en donde su compañero policía cae y muere el detective de San Francisco John Scotty Ferguson, James Stewart se retira tempranamente y empieza a padecer de acrofobia y vértigo. Scotty intenta vencer su miedo aplicando su propio método, pero su amiga y exprometida, la diseñadora de ropa interior Marjorie Mishwood Barbara Bel Geddes, dice que solo otro shock emocional severo podría ser la cura de Scotty para sus padecimientos. Tiempo después, Gavin Elster, un viejo amigo de la universidad de Scotty, le pide a este que siga a su esposa Madeleine, alegando que ella no está bien psicológicamente y que ello podría ponerla en peligro. Scotty acepta, no muy conforme, por lo que sigue a Madeleine por toda San Francisco. En el transcurso de un día la sigue a una floristería en donde Madeleine compra un ramo de flores, a la parroquia Misión Dolores, a la tumba de una tal Carlotta Valdés y al Museo de Arte Legión de Honor, donde Madeleine contempla el retrato de la tal Carlotta Valdés. Finalmente Scotty la ve entrar al Hotel McKittrick, pero cuando trata de investigar más y de encontrarla, Madeleine parece no haber entrado allí. Investigando, un historiador local le explica a Scotty que Carlotta Valdés se suicidó. Esta había sido la amante de un hombre rico con quien se casó y tuvo una hija, pero al cabo del tiempo la pareja se separó, llevándose él a la niña, por lo que Carlotta enloqueció y terminó suicidándose. Cuando Scotty le informa a Gavin de lo investigado, este le revela que Carlotta, que teme que esté poseyendo a Madeleine, es la bisabuela de Madeleine, aunque Madeleine no tiene conocimiento de esto y no recuerda los lugares que ha visitado. Scotty sigue a Madeleine hasta Fort Point bajo el puente Golden Gate, y cuando ésta salta a la bahía él la rescata.
Tras Madeleine pasar la noche en el apartamento de Skaati después de haber sido rescatada pasan el día siguiente juntos viajan por todo San Francisco hasta llegar a una bahía donde Madeleine corre hacia el océano. Skaati la agarra y se abrazan. Al día siguiente Madeleine le relata una pesadilla, a lo que Skaati relaciona la pesadilla con la iglesia de San Juan Bautista, hogar de la infancia de Carlotta. La lleva allí y expresan su amor mutuo. Madeleine de repente corre hacia la iglesia y sube al campanario. Skaati, incapaz de subir los escalones por su acrofobia, ve a Madeleine saltar desde el campanario suicidándose. La muerte de Madeleine es declarada suicidio. Gavin no culpa a Skaati, pero Skaati se deprime clínicamente y entra a un sanatorio en estado casi catatónico. Después de su liberación, Skaati frecuenta los lugares que visitó con Madeleine a menudo, imaginando que la ve un día. Cree identificar a Madeleine en una mujer que se la recuerda a pesar de ser su apariencia diferente. Skaati la sigue y ella se identifica como Judy Barton de Salina, Kansas. En un flashback se revela que Judy era la persona que Skaati conocía como Madeleine Elster. Judy se estaba haciendo pasar por la esposa de Gavin como parte de un complot de asesinato, el cual tenía como víctima a la verdadera Madeleine. Judy redacta una carta para Skaati explicando su participación en el homicidio. Gavin se había aprovechado deliberadamente de la acrofobia de Skaati para que cuando Judy subiera al campanario sustituyera el cuerpo recién asesinado de su esposa en el aparente suicidio de Madeleine. Sin embargo, Judy rompe la carta y continúa la farsa porque ama realmente a Skaati. Tras empezar a verse con Judy, Skaati sigue obsesionado con Madeleine, por lo que le pide a Judy que se cambie de ropa y de pelo para parecerse a Madeleine. Después de que Judy obedece, con la esperanza de que finalmente puedan encontrar la felicidad juntos, él se da cuenta de que Judy lleva el collar retratado en la pintura de Carlotta y se da cuenta de la verdad y de que Judy había sido la amante de Elster antes de ser dejada a un lado al igual que Carlotta, para luego ser parte del complot de asesinato de la verdadera Madeleine. Así, Skaati insiste en llevar a Judy a San Juan Bautista. Allí, Skaati le dice a Judy que debe volver a representar el evento que lo llevó a su locura, admitiendo que ahora entiende que Madeleine y Judy son la misma persona. Skaati la obliga a subir al campanario y la hace admitir su engaño. Skaati llega a la cima, finalmente conquistando y superando así su vértigo y acrofobia. Judy confiesa que Gavin le pagó para hacerse pasar por una Madeleine poseída, y que fingió el suicidio de la verdadera Madeleine arrojando el cuerpo de su esposa desde el campanario. Judy le ruega a Skaati que la perdone porque lo ama. Él la abraza, pero una figura escondida entre las sombras se eleva desde la trampilla de la torre, sorprendiendo a Judy, quien da un paso atrás y cae al vacío. Skaati, desconsolado de nuevo, se para en la cornisa mientras la figura, una monja que estaba investigando los ruidos, toca la campana del campanario. François Truffaut. Todo ese aspecto erótico del film es apasionante. Pienso en otra escena hacia el principio después de que James Stewart repesca a Kim Novak que se había arrojado al agua. La volvemos a ver en casa de James Stewart acostada desnuda en la cama. Entonces ella se despierta y eso nos demuestra que él la ha desnudado, que la ha visto desnuda y sin que en el diálogo se haga referencia alguna a ello. El resto de la escena es extraordinario cuando Kim Novak se pasea con la bata de Stewart. Cuando se ven sus pies desnudos deslizarse por la alfombra y cuando James Stewart pasa una y otra vez por detrás de ella hay en Vértigo cierta lentitud, un ritmo contemplativo que no se encuentra en sus otros films a menudo construidos sobre la rapidez, la fulguración. Alfred Hitchcock. Exacto, pero ese ritmo es perfectamente natural ya que contamos la historia desde el punto de vista de un hombre que es un emotivo. El cine según Hitchcock de François Truffaut. Escena en donde Madeleine se encuentra en el apartamento de Skaati con tras haberse tirado a la bahía. En la novela de Boileau y Narcejac en la cual se basó el guión de la película, el protagonista es impotente sexual. Los autores detallan con toda claridad en el primer capítulo que nunca ha conocido a una mujer aunque tenga más de 30 años. En la adaptación cinematográfica Hitchcock multiplica las alusiones a la sexualidad de Skaati. En la segunda escena un diálogo larguísimo en el departamento de Mish. Skaati maneja un bastón sin saber qué hacer con él mientras que Mish habla de su corto noviazgo que se interrumpió porque entre ellos dos no pasó nada. Apunta con él hacia un sostén. En efecto, el trabajo de Mish consiste en fabricar lencería, lo que añade erotismo a la escena. El bastón de Skaati es un sustituto de su sexo, insinuando que no sabe qué hacer con él en compañía de una mujer que le desea carnalmente. Mish le habla como a un niño. You are a big boy now. Ahora eres un niño grande. Al final de la larga secuencia Skaati trata de luchar contra su vértigo subiéndose poco a poco a un escabel. Hitchcock nos enseña en un plano muy breve dibujos de mujeres al pie de los escalones, nos sugiere así un ensayo de erección. La escena acaba en Skaati cayendo en los brazos de Mish.
La ironía llega a su cumbre con la utilización de la Torre Coit. Semejante palabra no se inventa, muy famosa en San Francisco y cuya construcción fue financiada por Lily Hitchcock. Coit nada tiene que ver con el director. La torre, obvio símbolo fálico, fue diseñada en forma de boca de riego porque a Lily Coit le gustaban mucho los bomberos. Se ve constantemente desde la ventana del piso de Skaati como para reírse de su falta de vigor sexual cuando Madeleine, después de su ensayo de suicidio, viene a darle las gracias a Skaati. Dice que encontró su casa gracias a la torre. Skaati le contesta que es la primera vez que le es útil para algo. Poco después, en una escena, las olas que se rompen en la playa nos sugiere fuertemente que se acostaron juntos. Skaati está entonces convencido de que Madeleine es una reencarnación de Carlota, bisabuela de Madeleine, objeto de su obsesión, pues se ha acostado con una muerta. Hitchcock, en su entrevista con François Truffaut, habla de necrofilia. Es incapaz de hacer el amor con una mujer de carne y hueso. Más tarde tendrá una relación sexual con Judy solo después de haberla transformado en Madeleine. Se parece entonces a Pigmalión, que se enamoró de su obra de arte.